They're going to be listeners for this class? Ellos van a ser oyentes para esta clase. Okay. So we talked, you guys already understand a little bit about how the class is going to work, right? Ustedes ya saben más o menos cómo es que va a funcionar esta clase, ¿verdad? And every week, if you're going to be online, Cada semana si van a estar en línea, send me an email mándenme un correo sometime during the day. durante cualquier tiempo durante el día. Okay. And about an hour before the class, I'll reply back with the link. Y como una hora antes de la clase, les voy a contestar con el link. Okay. Just enter in that way. It's the only way to keep it organized. Entren de esa forma. Es la única forma de poderlo mantener organizado. Okay. All right. So if you don't send me an email, I'm not going to send you the link. You won't be able to get into the class. Okay? Si no me mandan un correo, no les voy a poder mandar el link y no van a poder entrar a la clase. Okay. It's a different link every week. Cada semana es un link diferente. Okay. So, and there's no way to search for it either. Y tampoco hay forma de que ustedes lo puedan buscar. Okay. So, did you hear the class yesterday, Omar, or no? Hermano Omar, ¿usted escuchó la clase el día de ayer o no? No. Digo, de lunes. Okay. No, ya no alcancé a llegar tarde. Okay. There's a book that's going to be required for the class. Hay un libro que es requerido para esta clase. I will send you an email with the link to it. Yo le voy a mandar el link de ese libro. Okay. You can buy it online on Kindle. Lo puede comprar en línea en Kindle. It's much cheaper. Es más barato. And then later on in the class, there will be a second book. Y más adelante en la clase va a haber un segundo libro. It's by F.F. Bruce. Este libro es de F.F. Bruce. It's a commentary on Acts. Es un comentario en el libro de los Hechos. But I'm going to be teaching out of a third commentary. Pero yo voy a estar enseñando de un tercer comentario. Because it's not available in Spanish. Este comentario no está en español. It's a 16,000 page commentary. Es un comentario de 16,000 páginas. Yeah. My eyes did the same thing when I heard that. My eyes did the same thing when I heard that. Mis ojos hicieron lo mismo cuando yo escuché sobre él. It's a lot of information. Es mucha información. Okay. So, but I think it's essential information. Pero creo que es información esencial. I just started reading it. Acabo de empezar a leerlo. About 600 pages into it. Voy como en he leído como 600 páginas. Just the introduction. Únicamente la introducción. How to write a letter how to write a book in the New Testament time. De cómo es que ellos escribían los libros en los tiempos antiguos. There was literally 80 pages. Literalmente había 80 páginas. On just how would you write and organize a book. En únicamente la forma cómo escribir y organizar un libro. In the first century. En el primer centenario. So it's very, very detailed. Así que es muy, muy detallado. This will be a book that's probably going to be used. Va a ser un comentario que probablemente va a ser usado. For licenciatura, maestría, doctorado. Para todo lo que es licenciatura, maestría y doctorado. Okay. For decades in the future. Por décadas en el futuro. It took him about 20 to 25 years to write it. Le tomó a él de 20 a 25 años para escribirlo. But there's some little details in it. Pero hay algunos detalles tan pequeños en él. That are very important for us to understand. They're very important. They are very important. Son muy importantes. For us to understand. Para nosotros entenderlo. When we're interpreting the book properly. Cuando estamos interpretando el libro apropiadamente. You guys know the classes I've taught in hermeneutics. Ustedes saben a través de las clases que he enseñado en hermenéutica.
just knowing who the author and who the reader is Nada más el saber quién es el autor y el lector changes everything. lo cambia todo. And for years, I was always taught Y por años a mí se me enseñó that Luke was writing to a man named Theophilus. que Lucas le estaba escribiendo a un hombre llamado Teófilo Okay, in the book of Luke and in the book of Acts. en el libro de los Hechos y en el libro de Lucas. Okay, that's what I've always heard. Eso es lo que yo todo el tiempo escuché. So for me, that told me that it was like a letter. Eso me hizo saber como que esto era una carta, But an evangelical letter. pero una carta evangelística. Like all of what Luke was writing Como todo lo que Lucas estaba escribiendo, was to convince this person como que él estaba tratando de convencer a esta persona, Teófilo, that Jesus was the Messiah, de que Jesús era el Mesías, the Savior of the world, el Salvador del mundo, the Son of God, el Hijo de Dios, and that if you believe in him, y que si creía en él, you have eternal life. iba a tener vida eterna. And that's a very general description. Y esta es una descripción muy general. But if you tried to convince a historian of that, Pero si tratas de convencer a un historiador de esto, they would argue back. ellos argumentarían en contra, Because porque the type of book that Luke wrote el tipo de libro que Lucas escribió was not a letter. no era una carta. We have letters in the epistles, Nosotros tenemos cartas en las epístolas, right? ¿sí? And Luke, and neither Luke nor Acts, Y ni Lucas ni Hechos, neither one of them look like those letters. ninguna de ellas se parecen como una carta. There's nothing personal. No hay nada personal, There's no greetings at the end. no hay saludos al final, There's nothing, right? no hay nada, ¿verdad? Ajá. It reads more like a book of history. Se lee más como un libro de historia. Hang on 1 second, because we have somebody I think that's trying to get in. Espérenme un momento, parece que hay alguien que está tratando de entrar. Was that on WhatsApp? Yes. She sent you these. Who is that? That you were talking with? No, I was- What was her name? So the person in. That's the person who said was in charge of their group. That's just the list of attendance from Monday. Sorry. Perdón. Okay, so if what we see in the book of Luke and Acts Lo que vemos en el libro de los Hechos y Lucas is the length that it's written, es que en lo largo de lo que se escribió, the style that it's written in, el estilo en el que está escrito, the attention to detail, la atención a los detalles, historical details, los detalles históricos, all of these things todas estas cosas read just like a book in the first century se leen igual que un libro del primer centenario, that were historical biographies. que eran biografías históricas. Okay, we call them historiographies. Nosotros le llamamos histografías. Historiographies. Sí. Biografías. Okay, so that's what they're called. Así se llaman. And there's
thousands of them in the first century. Y hay miles de estas en el primer centenario. They're written about famous generals, Han sido escritas para generales muy famosos, Caesars, para Césares, kings, reyes, and they're very different than a legend y son muy diferentes a una leyenda or a myth, o algún mito, like when they would write about Thor, como cuando escriben sobre Thor okay, or Ares. o ¿cómo se llama? Ares? Aries, ¿no? Aries? Aries. Hércules. Hercules. Hércules es este que viene. Okay, that's another one. Hercules. Those are written very different. Estos son escritos diferentes. In the ancient world, En el mundo antiguo, when they would write about stories about people like Hercules, cuando escribían historias de personajes como Hércules, there's a possibility there was a real person named that. hay una posibilidad que haya existido una persona con ese nombre. And maybe he was a famous warrior. Y quizás sí haya sido un guerrero famoso. But when they would write the books about Hercules, Pero cuando escribían los libros sobre Hércules, they were not written historically accurate. no estaban escritos de una forma precisa históricamente. Okay. They would invent nations Inventaban naciones and cities y ciudades and giant beasts. y bestias gigantes, Okay. Things that were obviously legend. cosas que eran obviamente leyendas. Now, there was another style of literature Había otro estilo de literatura called epics. llamado épicas. Okay. And these were written in a poetic style. Y estas eran escritas de una forma poética. But if it was written in a historical style, Pero si era escrita de una forma histórica, en un estilo histórico, okay, then it was expected to be accurate. se esperaba que fuera preciso. Okay. But the style of Luke and Acts Pero el estilo de Lucas y de Hechos is identical to the historical books. es idéntico a los libros históricos. So the question is, Así que la pregunta es, who was Theophilus? ¿quién era Teófilo? Teófilo, Right? ¿sí? If it's not a letter, Si no era una carta, then who is this guy? entonces, ¿quién era este hombre? And what does he have to do with this book? ¿Y qué es lo que él tiene que ver con este libro? Well, that's where understanding Ahí es donde el entendimiento how they would publish books back in the first century de cómo es que ellos publicaban los libros en aquel entonces, and how that would happen. cómo es que esto sucedía. That's when that's important. Allí es donde entra la importancia. Okay. So here's the way they would normally write a book. Aquí está cómo normalmente escribían un libro. Depending on the style of book, Dependiendo en el estilo del libro, you would determine how long the book was. determinabas qué tan largo iba a ser el libro. Now, historical books, Ahora, los libros históricos, if they're written for the elite, si estaban escritos para los élite, okay, for the cream of the crop, para la crema, no, la nata de la crema. okay? Those- La crema y nata. Crema y nata, ok. Okay. If they're written for that group of historians, Si estaba escrito para ese tipo de historiadores, it could be in volumes podía ser en volúmenes of hours and hours of reading. de horas y horas de escritos, Okay, but de lecturas, perdón. those were very rare. Pero estos eran muy raros, Okay, they were not common, no eran comunes and it was almost too big of a risk. y era casi como un riesgo muy grande Okay, to spend all the time writing one of these para pasarse todo ese tiempo escribiendo uno de estos when you weren't already famous as a historian. cuando si tú todavía no eras importante como historiador. Okay, so
normally somebody writing history, Así que normalmente alguien que escribía la historia they were writing for a popular audience. estaban escribiendo para alguien, para una audiencia popular. It's the difference between the commentary that you're going to be buying Es la diferencia entre el comentario ese que ustedes van a estar comprando and the one that I have to read to teach from. y el que yo estoy leyendo de donde les estoy enseñando. Okay. 1,000 pages 1000 páginas compared to 16,000 pages. comparadas con 16,000 páginas. Okay. So that's a good comparison. Esta es una buena comparación. Okay. Luke was writing to a popular audience Lucas estaba escribiendo a una audiencia popular because the length of those kind of historical books porque lo largo de ese tipo de libros históricos was the length that you could read in about 2 hours. era lo largo que pudieras leer en 2 horas. Okay. That's how long you would choose your scroll. Era tan largo así como tú podías escoger tu rollo. And see, this is why Matthew, Y como ven, esta es la razón por la que Mateo, Luke, Lucas, John, Juan and Acts y Hechos are very similar in length. son muy similares en la longitud. Okay. For example, Matthew has 20,000 words. Por ejemplo, Mateo tiene 20,000 palabras Okay, right, approximately. aproximadamente. Luke has approximately 18,500. Lucas tiene más o menos 18,500. Acts has about 19,500 Hechos tiene como 19,500 en griego. in Greek, yeah. Not in Spanish or English, but in Greek. En griego, no en español o en inglés. Okay. But if you were to read each of those in Greek, Pero si fueran a leer cada uno de estos en el griego, it would be about 2 hours long. sería más o menos como de 2 horas. Okay. Now, when they would first plan their book, Ahora, cuando ellos primero planeaban su libro, then they would do an outline, a bosque. hacían un bosquejo Okay. So they could divide it up in sections, para que lo pudieran dividir en secciones and they could write out their whole book and finish in time. y pudieran escribir todo el libro y terminar a tiempo, Because you can't add to the end of a scroll. porque no le podían añadir al final de un rollo. You have to have the scroll finished first, Tenían que tener primero el rollo completamente lleno and then you would start writing on it. y luego, And then you would start writing on that scroll. no, tenían que tener el rollo, lo largo ya preparado de lo que iban a escribir y luego empezar a escribir. You can't add other pieces at the end No le podían añadir piezas, pegarle al rollo, because they have to be intertwined. porque tenían que estar Interconnected. no, Enlace. entretejidos Okay. With the strips that they would write on. con las strips, Strips. Mhm. con las líneas, Tiras. 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 Okay. So, and you had to soak it in a glue, in a pegamento, Y tenían que remojarlo en el pegamento and smash it down. y presionar, no, aplastarlo Okay, and let it dry that way. y dejarlo que se secara de esa forma. So you can't add. Así que no le podían añadir. If you run out of space, Si se les terminaba el espacio, your book is not going to end well. su libro no iba a terminar bien. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. Yeah. ¿Todo está bien, Francisco? ¿Qué pasó? No, ¿Por qué reír tanto? no, escuchando aquí con lo Teófilo. Está larga la historia. Sí. Es la cosa de Teófilo. Okay, we're going to get to that. Sí, Teófilo. Vamos a llegar ahí a Teófilo. Okay. So this is how they would first write it out. Así es como lo escribían. Now after that,
Ahora, después de eso, when they finished their book, cuando terminaban su libro, in order to get copyrights para poder obtener los derechos de copiado and prove that they were the author, y comprobar que él era el autor del libro, now there wasn't a company you would send it to. en ese entonces no existía una compañía donde se los podían mandar. They did it in a very practical way. Ellos lo hacían de una forma muy práctica. They would invite a group of listeners, Invitaban a un grupo de oyentes and the author would read it to a private group y el autor se lo leía a un grupo privado that had a good reputation. que tuvieran buena reputación. Every member of this group, Cada miembro de este grupo it was somebody who they knew, era alguien a quien ellos conocían their testimony was valuable. y que conocían que su testimonio era valioso. Okay. In Mexico, it'd be like inviting a group of well-respected businessmen. En México sería como hacer un grupo de negociantes muy respetados Okay. Or people with good ethics and good morals o gente con buena ética y buenos morales that had a good reputation. que tuvieran una buena reputación. And the reason was very practical, Y la razón era muy práctica, because in a court, porque en una corte, if somebody tried to steal your book si alguien trataba de robarse tu libro and claimed that they wrote it, y decir que ellos lo habían escrito, you could bring your witnesses podías traer a tus testigos and prove that on this day, y comprobar que en ese específico día I had 5 witnesses tenías 5 testigos and they heard me read this entire book. y decirles que ellos me habían escuchado al leer ese libro. Okay. Now, if the other person Ahora la otra persona could not provide a good witness, no iba a poder comprobar, tener buenos testigos okay, of a date earlier than you, con alguna fecha anterior a la que tú tuvieras, okay, well, then they would lose. entonces estos iban a perder Okay. su apelamiento. Okay. So that's how they copyrighted a book. Así es como ellos What are the derechos? obtenían sus derechos sobre un libro. Okay. So it's very practical, right? Es algo muy práctico, ¿sí? Okay. Now, the second part is to publish the book. Ahora, la segunda parte es el publicar el libro. That means writing copies of it. Esto quería decir el escribir copias del libro. Now, they didn't have printers like we have. En ese entonces ellos no tenían imprentas como la que tenemos hoy. They would have to write them by hand. Los tenían que escribir a mano. But the author would not do this. Pero el autor no lo hacía. Okay. So they needed somebody El autor necesitaba a alguien to become a sponsor of his book que fuera un patrocinador de su libro. okay, who was somebody who loved books, Alguien que amara los libros, loved the arts, que amara el arte or history, o la historia or an epic, o el épica or a legend, o la leyenda, who would reproduce it for you. quien pudiera reproducir por él. Okay. Now, here's where Theophilus comes in. Aquí es donde Teófilo entra, Okay. Because we have many examples in the first century porque tenemos muchos ejemplos en el primer centenario of the authors de los autores would include the sponsor, donde incluían al patrocinador okay, by their name por su nombre in the introduction or the conclusion of the book. en la introducción o en la conclusión del libro. Now, they would hope Ellos esperaban that the person would be honored by their name que la persona fuera honrada con su nombre in their book, en su libro okay, and that they would become a sponsor. y que llegaran a ser patrocinadores de su libro. Okay, these are the publishers. Estos son los publicadores. Okay, today we send it to a company,
El día de hoy nosotros mandamos nuestros libros a compañías And if they like it, y si les gustan, they put their name on the front ellos ponen su nombre en el frente del libro and say published by y dice publicado por and the name of their y company. luego está escrito el nombre de la compañía. And they're the ones that pay to have it copied Y ellos son los que pagan para que sean copiados and distributed. y distribuidos. So obviously, Theophilus Así que obviamente Teófilo accepted becoming his sponsor aceptó ser su patrocinador because somebody else publishing it, because if somebody else published it, porque si alguien más lo publicaba, then their name would be on the front of the book. si alguien más lo hubiera publicado, entonces su nombre hubiera estado enfrente. But Theophilus was the person that was the sponsor, Pero Teófilo fue el que fue el el patrocinio. patrocinador. O era como la editorial, podríamos decir. Exacto. Sí. Es como la editorial ahorita, ¿no? No es porque editorial tiene derecho para cambiar cosas en el libro. An editor has a right to change things in the book. Ese es solamente publicista, para publicación, como Vive Libros, ¿ok? Okay. Como Zondervan Publishers o Baker Books. Esos son los publicistas, los publishers. Okay? Okay. So an editor would be different because they have a right to tell you what you can and can't say. El editador sería diferente porque ellos sí pueden decirte qué puede decir el libro y qué no. Okay? Es algo así como si Teófilo prestara su imprenta solamente. Algo así. Well, he paid for people to copy it. Teófilo pagó a personas para que ellos copiar. copiaran el libro And to distribute them. y que los distribuyeran. Maybe to sell, Quizá para que los vendieran or maybe just because he wanted to spread this word. o quizá pueda ser nada más porque él quería esparcir esta palabra. Hugo, ¿tiene pregunta? Sí. Sí, entonces no sabemos a qué se dedicaba Teófilo, ¿no? Simplemente tenía dinero y pagó, fue patrocinador. Así es. Es su Okay. única función. Okay. That was his only function, right? The question for those listening in English is, so Theophilus wasn't the only person. So definitely we know Theophilus wasn't the person he was writing to. He was just the publisher. Así es. Okay? So that changes how we interpret Acts. Así que esto cambia cómo es que interpretamos a Hechos. It's not a letter to an individual. No es una carta a un individuo, It's written as history. es escrito como historia. Now that's really important because of the skeptics. Ahora esto es muy importante por los escépticos, Okay? Because in the last 100 years, porque en los últimos 100 años there's been a lot of attacks ha habido muchos ataques against the historical accuracy of the Bible. en contra de la precisión de la historia en la Biblia. Okay? The details in the book. Los detalles del libro. Okay? A lot of people have attacked it. Muchas personas la han atacado. Well, how would you know a good historian in the first century? Ahora, ¿cómo es que conocías a un buen historiador en el primer centenario? Any ideas? ¿No tienen alguien ideas? How would you know who was an accurate one? ¿Cómo sabía si es que había algún historiador que fuera muy preciso Or ones that exaggerated things o que hubiera uno que exagerara las cosas or didn't pay good enough attention to detail? o que no le prestara mucha atención a los detalles? Joel, ¿qué piensas? Yo pienso que la reputación que tenía esa persona, ¿no? Ahí en Sí, esa pero- zona. Right. And how would they prove that reputation? ¿Y cómo es que ellos comprobaban esa reputación? Bueno, es que lo conocían, imagino, depende de la zona en la que viviera, la persona lo conocían cómo era su vida, me imagino. Y en base a eso,
sacaban una conclusión de si era bueno o malo. Solo por reputación y todo sabía quién es bueno, quién no es. But how would they know? Pero ¿cómo supieran? Probablemente la influencia que tenía. ¿De qué? Se cortó. Probablemente tenía muy buena influencia esa persona. Had an influence. Puede ser, pero una persona con influencia puede ser un mentiroso. A person with a lot of influence could be a liar still. Or an exaggerator. O un Or un exagerador. fraude. Or fraud. You know? So it's actually very simple and it's very practical. En realidad es muy sencillo y es muy práctico. Other historians. Otros historiadores. Okay? Concordaban. See. If somebody wrote a book of history Y alguien escribía un libro de historia and it was not very accurate, y no era preciso, then in the books of other historians, entonces en los libros de otros historiadores they would critique and attack that historian. criticaban y atacaban a ese historiador. They would mention, Mencionaban, this happened in this place, esto sucedió en este lugar, not like this person says, no como otra persona dijo. Okay. and they would mention them by name. Y los mencionaban por nombre. Okay? If they were a good historian, Si eran buenos historiadores, then in the other historical books, entonces en los otros libros de historia it would say, dijeran, just like it's written in that book. así como está escrito en este otro libro. You remember that in the Bible somewhere? ¿Se acuerdan de ustedes en alguna parte de la Biblia donde Sí, y así? Crónicas, Reyes. Así es. Eso es. Sí. Okay. So those are historical books. Esos son libros históricos. First and Samuel, Primera y segunda de Samuel that's a historiography es una historiografía about David and Solomon. sobre David y Salomón. Okay. And then another one was a history of the kings. Y otro era sobre la historia de los reyes. Okay. And they mention other books that were good and credible. Y mencionan otros libros que eran increíblemente buenos. Okay. So that's how you would know the credibility. Así es como conocías la credibilidad. Well, the interesting thing about Acts and Luke La cosa interesante sobre Hechos y Lucas is other historians es que otros historiadores never critique Acts or Luke. nunca criticaron a Hechos o a Lucas. The only time they are mentioned La única forma en la que fueron mencionados is in a positive way. es de una forma positiva. Okay. So the idea Así que la idea that Luke and Acts de que Lucas y Hechos was written about a legend, habían sido escritos sobre una leyenda, about a man named Jesus, sobre un hombre llamado Jesús, who legend says quien la leyenda dijo he did dice miracles, que hizo milagros, says he was God. que dijo que había sido Dios. That's ridiculous. Eso es ridículo. A legend is an exaggeration. Una leyenda es una exageración. And if it's written as a legend, Y si fue escrito como leyenda, it would not be written like it's history. no hubiera sido escrito como historia. Okay? If somebody tried to write a legend Si alguien trata de escribir una leyenda in a form that was historical, en una forma histórica, they were publicly called frauds. públicamente se les llamaba fraude, Okay? Because that was a disgrace to the historians. porque esa era una desgracia para los historiadores. Okay? And if they allowed other authors Y si les permitían a otros autores to write myths que escribieran mitos
in a historical form, en una forma histórica, then they would lose credibility perdían credibilidad as historians. como historiadores. The entire genre of history, Todo el género completo de la historia okay, and all the authors of those types of writings, y todos los autores de ese tipo de escritos they would lose credibility. iban a perder credibilidad. And it makes sense Y tiene sentido, because if you allow a bunch of people porque si tú le permites a un montón de personas to write myths que escriban mitos in a form that looks like it's history, de una forma como que se vea como historia, then when you really read a historical book, en realidad cuando escribes un libro que verdaderamente es de historia, or when the readers would read it, o cuando los lectores lo lean, when they read a book like that, cuando leyeran un libro así, they would wonder, is this myth or is it true? iban a pensar, ¿este es mito o verdad? So the historians did not allow people Así que los historiadores no le permitían a la gente to write myths que escribieran mitos in that format. en ese formato. And this is the best defense that I've ever heard Y esta es la mejor defensa que yo he escuchado of why we know de por qué es que sabemos that Acts is historical, que Hechos es histórico, that Jesus is a historical person. que Jesús es una persona histórica, He's not a myth. no es un mito, He's not a legend. él no es una leyenda. What he did was not exaggerated. Lo que él hizo no fue exagerado, It was literally what he did. fue literalmente lo que él hizo. And it was history, Y fue historia, fact, hecho, not fiction. no ficción. Okay? So just understanding how those styles were written Así que nada más el entendimiento de cómo es que esos estilos eran escritos, how they would write an epic, cómo eran escritos en épica, an epic, épico. Épico. ¿Cómo? Historias épicas. Épica, Okay? Or a novel o de novela, that was fiction, era ficción, or a history book, o el libro de historia, or a biography, o biografía, or an autobiography. o autobiografía. All of these genres had Todos different styles. Estos géneros tienen diferente estilo. So when somebody read the book, Así que cuando alguien leía el libro, they knew sabían this is history, que eso era historia this is myth, y esto otro era mito this is legend, o leyenda this is epic. o esto es épica. Okay? They would automatically know the difference. Automáticamente sabían la diferencia. So the fact that there are no critics El hecho de que no había críticos, of the Que book no- of Acts que no hubo críticos del libro de Hechos in the first or second century en el primero o segundo centenario is very strong argument. es un argumento muy fuerte. Okay? In the second century, En el segundo centenario, when other books would start to come up, cuando otros libros empezaron a salir, they call them pseudiographies. les llaman pseudiografías, pseudografía, Uh-huh. Like the Gospel of Thomas. como el Evangelio de Tomás. Okay. That was specifically written in a way Ese fue específicamente escrito de una forma that the reader would know que el lector sabía that this was not really Thomas writing it. que este no había sido a Tomás el que lo había escrito. First off, because Thomas was dead, Primeramente porque Tomás ya estaba muerto by the second and third century, para el segundo y tercer centenario, unless he lived to be 300. a menos de que él haya vivido los 300 años. Okay. So everybody knew Así que todos sabían this was not written by Thomas. que ese no había sido escrito por Tomás. This is not testimony. Ese no era el testimonio, This is not history. no era historia. That
is a legend Esa era leyenda and myth. y mito. And these are where we find the stories like Jesus, Y aquí es donde encontramos historias como Jesús, who was a boy que era un niño who resurrected a bird que había resucitado a un pajarito and turned another boy to stone y que había hecho a otro niño, lo había convertido en piedra because he said something mean to him. porque le había dicho algo grosero a él. Okay. So those are legends. Esas son leyendas. They have no historical basis No tienen bases históricas and they weren't written like a history book. y no fueron escritos como un libro históricos. They're written just like legends, Fueron escritos como leyendas. which tells us Lo que nos dice that these are exaggerations que estas eran exageraciones that are not consistent with history que no son consistentes con la historia and from the testimonies y de los testimonios of the first century witnesses. de los primeros testigos del primer siglo. Okay. So, any questions on that? ¿Preguntas? Excelente. Todo bien. ¿Entiende bien? Sí. Okay. And that was the first 600 pages of his book. Esas fueron las primeras 600 páginas de su libro. El En resumen. serio. Condensado. Sí, very condensed. Muy condensado. Yeah. It's 30 pages describing epics. Fueron 30 páginas para explicar, Sí, for defining what an para epic was. definir qué era épica And what were the characteristics of their literature. y cuáles eran las características de la literatura. Another 20, 30 pages on history. Otras 20 a 30 en la historia, Another on novels. otras novelas, Other on biographies. otras en biografía. And then he compares that to the book of Luke and Acts. Y luego compara esos con el libro de Lucas y de Hechos. And the conclusion is Y la conclusión es that it's historiography, que es como ayúdenme, Grafía. Histografía. histografía. historiografía, sí. Histografía, ¿sí? Histografía. Fotografía. Sí, pues la geografía, la historia de la geografía. How do you say history? Historia. Okay. Historia So de la geografía. his conclusion is it's that style, Su conclusión es que ese estilo, but it has many characteristics que es ese estilo, pero tiene muchas características like a drama, como drama, okay, where there's emotion, donde hay una emoción, there's excitement, hay there's emociones, okay, there's tension, hay tensión, there's build up, hay una, ¿cómo se dice? como edificar un poco más, edificar, crear más tensión, más tensión, más tensión. Desarrollo. Clímax. Un crescendo. Sí, ese es, sí, creciendo. There's styles like that in it, Hay estilos así en ello, but that doesn't make it a novel pero eso no lo hace una novela, because many other historical books had that style, porque muchos otros libros históricos también tienen ese estilo, but they never sacrifice the accuracy of history pero nunca sacrifican la precisión de la historia, just to build tension. nada más para crear una tensión. In a fiction, yes. En la ficción, sí, And the way he proves that y la forma como él lo comprueba is he shows that these are just literary characteristics. es que él dice que nada más son características literarias. Okay. But those literary characteristics, Pero esas características literarias, perdón, okay, like the crescendo, como like the crescendo, que crescendo, no sé, dice, creciendo. Creciendo dijo cuando se va haciendo más Más tensión, alto, más ¿verdad? tensión, más tensión, y pum.
Sí, Cuando conforme va- se desarrolla la idea, pues el concepto, todo. Creciendo. El mensaje, pues. Sí, okay. So, crecimiento. Es para llegar al punto. incrementos de tensión y otro incremento de tensión y Más bien es incremento. sí, incremento de tensión y después como bajo un poco de tensión y después incremento otra vez y bajo un poco y incremento y busca por solución de un problema en la. Esos son, these are things that are literary characteristics. Estas son cosas que son Características. Okay. Try it again. Literary characteristics. características literarias. Okay. And those are found in many genres, Y estas se encuentran en muchos géneros, many different styles. muchos diferentes estilos. They have these characteristics. Tienen estas características. So you can't say Así que no puedes decir just because Acts nada más porque Hechos has drama, tiene drama, a hero, un héroe, a conflict, un conflicto. just because of that, Nada más por eso you can't say it's a novel no puedes decir que es una novela and fiction y ficción or a myth o un mito or a legend. o una leyenda. That's what the skeptics try and argue. Y eso es lo que los escépticos tratan de argumentar. Okay? So now you know how to defend that. Ahora ya saben cómo defender esto. Okay? So that is week 1. Esta es la semana 1. Okay? So a little bit of the introduction. Un poquito de la introducción. We're probably going to be in the introduction for Probablemente vamos a estar en la introducción for about 2 or 3 more weeks como 3 semanas más, because his first volume porque su primer volumen of 4,000 pages de 4,000 páginas is just the introduction es nada más la introducción and first 2 chapters of Acts. y los primeros 2 capítulos de Hechos. Okay? So that should take us 4 to 6 weeks to finish. Esto nos debe de tomar más o menos de 4 a 6 semanas para terminarlo. Okay? La introducción. La introducción. Introducción y los primeros 2 capítulos. Ok. The first 2 chapters, ¿En okay? total cuánto es? ¿16 semanas igual? That I'm going to try and do it in 16 weeks, Voy a tratar de terminarlo en 16 semanas, but if it looks like we're not going to be able to cover enough material, pero si parece que no vamos a cubrir suficiente material, it might be an Acts part 1 and 2 probablemente llegue a ser Hechos 1 y Hechos 2. the next semester, okay? Okay. So depending, I think it's very important to know Acts. Yo creo que es muy importante el conocer Hechos, Right? Because if you understand the book of Acts, porque si entiendes el libro de los Hechos, you will understand the background of almost all of the New Testament. vas a entender el trasfondo de casi todo el Nuevo Testamento. Okay? So, all right. Any questions, comments? ¿Preguntas o comentarios? Está bien. Nos vemos lunes entonces, ¿ok? Ok. Gracias, bro. Ok. Gracias. Gracias. Bien, Joel. Dar un beso de bebecito, ¿ok? Dale un abrazote a mi bebecita, por favor. Alberto se lo va a dar, dice, por usted. Sí, cómo no. Sí. Enséñalo. You wanna see? Todos. Okay. No, gracias. No, no Ok. me la enseñes. Sí, está bien. Ok, bye.